Zambia la población que vive en la pobreza es del 86%. Estas son listas de países del mundo por porcentaje de población viviendo en pobreza. La pobreza es definida como una condición económica de la falta tanto de dinero como de las necesidades básicas para vivir, como comida, agua, educación, servicios médicos y refugio. La seguridad de los ingresos, la estabilidad económica y la previsibilidad de medios de continuación para satisfacer las necesidades básicas todos sirven como indicadores absolutos de pobreza. La pobreza puede por lo tanto también ser definida como la condición económica de falta previsible y estable para satisfacer necesidades vitales básicas. El primer cuadro de las dos listas refleja a los países por el porcentaje de población más pobres viviendo por debajo de $2 al día. Los datos obtenidos hacen referencia a los datos obtenidos durante el periodo 2011. El segundo cuadro enlista países por porcentaje de población vive por debajo del umbral de pobreza nacional, la línea de pobreza considerada apropiada para un país por sus autoridades. Las estimaciones nacionales están basadas en los subgrupos de población estimadas por encuestas hechas en hogares. Las definiciones de la línea de pobreza pueden variar considerablemente entre las naciones. Por ejemplo, las naciones ricas generalmente emplean normas de pobreza más generosa que las naciones pobres. Así, los números no son estrictamente comparables entre países. Se listan los países de los que se dispone de datos. Durante el último año, la situación en Zambia se ha tornado crítica. Se trata de uno de los países más pobres del mundo, en el que casi el 86% de sus 10,3 millones de habitantes subsiste bajo el umbral de pobreza. Una compleja combinación de factores climáticos, económicos y sociales ha dejado a millones de personas sin suficientes alimentos y agua potable. La grave reducción del rendimiento de las cosechas, y en particular de las cosechas de cereales, debido a los prolongados periodos de sequía, se ha hecho sentir en más de la mitad de las provincias de Zambia y ha dejado a unos 2,3 millones de personas necesitadas de ayuda de emergencia. Sin embargo, la crisis humanitaria supera ampliamente la crisis alimentaria. Por ejemplo, un 13% de los niños zimbabuenses ha quedado huérfano debido al VIH. Casi un 13% de las muertes de niños menores de 5 años se debe directamente al VIH/SIDA. Anualmente, unos 32.000 niños nacen infectados con el VIH. Las tasas de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años han aumentado de manera sostenida durante el decenio pasado. El paludismo, la diarrea y las infecciones de las vías respiratorias continúan siendo las causas más comunes de mortalidad infantil. Con frecuencia, y debido a la desaparición de las familias ampliadas, los núcleos familiares están a cargo de niños que tienen que salir a ganar el pan para sus hermanos y hermanas menores. El callejeo, como se denomina el fenómeno de los niños que viven y trabajan en la calle, ha aumentado, así como los casos de abusos contra los niños y jóvenes. La situación del sector de la educación ha empeorado de manera notable. Copyright UNICEF/HQ 96-1166/Piroz y los alumnos de la escuela primaria de Ntombimbi, una escuela comunitaria en una aldea en la región oriental de Zambia, beben el agua extraída mediante una bomba manual adquirida con la ayuda financiera del UNICEF. Los niños que asisten a estas escuelas de alrededor de 1 millón de personas constituyen los sectores más vulnerables de la población, que habitan las provincias meridionales y occidentales, y están constituidos por ancianos, niños y familias a cargo de mujeres, así como las familias de los discapacitados, los enfermos y las viudas que no reciben apoyo de otros familiares. En muchas de esas familias hay niños huérfanos y afectados por la pandemia del VIH/SIDA. El gobierno de Zambia hizo recientemente un llamamiento público de ayuda. Las Naciones Unidas y sus aliados prestarán asistencia al gobierno para que pueda brindar a los pobladores afectados por las actuales penurias de alimentos ayuda sobre la base de los principios humanitarios y que atienda especialmente las necesidades de los sectores más vulnerables. Las medidas prioritarias deben contemplar la satisfacción de las necesidades nutricionales de los pobladores afectados, especialmente los niños,
mediante el suministro de alimentos terapéuticos a los niños y suplementos de vitaminas y minerales a las mujeres en edad de procrear. Mediante esas acciones se beneficiará a unos 50.000 niños y a las personas que los tienen a su cargo. El apoyo y la rehabilitación de los niños gravemente desnutridos mediante la capacitación de los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, así como colaborando con el fomento de la capacidad de esas instituciones. La colaboración con el Ministerio de Salud, el Programa Mundial de Alimentos, la OMS y las son aliadas para poner en práctica un sistema de vigilancia de la nutrición de la población afectada, y para que la información que de esa manera se recabe se emplee para distribuir de manera más precisa y eficaz la ayuda alimentaria. Y de otra índole, la construcción de fuentes de agua y la rehabilitación de pozos de agua y pozos de sondeo en los 18 distritos más afectados, localizados en las provincias orientales, meridionales y occidentales del país. A fin de prevenir los brotes de enfermedades transmitidas por el agua y de mitigar las consecuencias de la sequía, el UNICEF transportará agua a los sitios donde se la necesite. El abastecimiento a los pobladores afectados de bidones de agua y tabletas de purificación del agua. También se llevarán a cabo campañas de higiene y educación sanitaria. El respaldo al Ministerio de Educación y otros aliados a fin de garantizar que los niños afectados por la actual crisis continúen asistiendo a la escuela. El UNICEF se propone mejorar las instalaciones de agua y saneamiento ambiental y colaborar con el Programa Mundial de Alimentos para dar respaldo a los programas de alimentación en las escuelas, que beneficiarán a unas 90.000 niñas y unos 70.000 niños. Durante las situaciones de emergencia, los niños son particularmente vulnerables al abuso y la explotación. Se prestará especial atención al mantenimiento del funcionamiento de las escuelas, a garantizar la existencia de sitios seguros para los niños, y a prevenir la pérdida de los logros obtenidos con mucho esfuerzo en materia de educación.